Buen día, estudiantes de grado y noveno. El día de hoy este video tiene como propósito mostrar aclaraciones en cuanto a las dudas e inquietudes que hubo en el primer taller de la semana 9 y el taller que está para la semana 1 del segundo periodo. Entonces, para iniciar, vamos a comenzar con las acotaciones del texto anterior, del taller anterior. Por ejemplo, la primera acotación es que solo se debía escoger un tema para realizar el texto argumentativo. Es importante que al haber dado varias temáticas para que ustedes pudieran abordar y mostrar una postura crítica, sí era importante solo haber escogido una, porque a partir de ella yo iba a tomar la estructura que se nos presentaba de texto argumentativo para poderla trabajar. Otra acotación que se hace es profundidad en el texto según el tema escogido. A la gran mayoría de los estudiantes esta fue una de las correcciones que se hace en el texto y es la profundidad en el texto. ¿Qué quiere decir eso? En la estructura que teníamos nosotros del texto argumentativo nos hablaba qué posturas tenía a favor, qué posturas tenía en contra, qué conclusiones llegaban. No era solo decir si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo, sino mostrar esa postura crítica de nosotros frente al tema escogido. No se sigue con la estructura del texto argumentativo. Aquí es bien importante lo que estaba hablando anteriormente, de que hubiésemos tomado esa estructura, había un ejemplo como tal de ello. Entonces, haber seguido estos pasos era de gran relevancia. Aunque suene muy obvio, en el cuadro comparativo debe existir aspectos que se puedan comparar. En la gran mayoría de trabajos no se evidenciaba eso. Entonces, sí es bien importante cuando yo voy a trabajar un cuadro comparativo, tener algunos aspectos que yo voy a comparar entre ellos. Entonces, por ejemplo, el texto narrativo, el texto expositivo y el texto argumentativo. Por ejemplo, la intención del hablante, la definición, la estructura del texto, entre otros aspectos. Otra cosa importante de mencionar es la ortografía. A veces nosotros no nos fijamos cómo enviamos nuestros documentos y si hay que hacer una primera, una segunda y hasta una tercera lectura de lo que nosotros estamos enviando, porque a veces se nos van pequeños errores de ortografía que sí modifican automáticamente la lectura que se está haciendo de eso. Entonces, estas son acotaciones del anterior taller. A veces muchos de ustedes preguntaban, pero ¿por qué se me bajó la nota? Porque si yo ya tenía mi texto, ¿por qué no está bien? Entonces ya tenemos claridad con respecto al primer taller. Ahora vamos a pasar al segundo taller que respecta al boom latinoamericano. El boom latinoamericano, antes de que iniciemos con este tema, sí es importante aclarar que nosotros veníamos trabajando en nuestras clases presenciales. Llegamos hasta el modernismo. El modernismo decíamos que iniciaba a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Acá en el boom latinoamericano se da a mediados del siglo XX, dentro de 1960 y 1970. ¿Qué fue el boom latinoamericano? El boom latinoamericano se refiere a esa literatura que se da a partir de la segunda mitad del siglo XX, estamos hablando de esos años, y en la cual un grupo de literatos y de novelistas se une para hacer precisamente esa crítica social del contexto que ahorita vamos a mirar. Aquí hay varios autores bien importantes. Está Gabriel García Márquez de Colombia, está Mario Vargas Llosa de Perú, Julio Cortázar de Argentina, Jorge Luis Borges también de Argentina y Alejo Carpentier de Cuba. Entonces, para que los tengamos muy en cuenta, que son de los expositores más relevantes. Aquí hay una novela que tiene gran relevancia, un libro, es Rayuela de Julio Cortázar. Rayuela es como el pionero aquí en el boom latinoamericano. Estos antecedentes históricos nos van a servir sobre todo en nuestra línea del tiempo. La primera antecedente tenemos la Guerra Fría. La Guerra Fría es de gran importancia en cuanto al boom latinoamericano, porque la Guerra Fría es ese enfrentamiento tanto político, socioeconómico, militar, que hay con dos sistemas económicos. Tenemos el comunismo y tenemos el capitalismo por parte de Estados Unidos y el comunismo de la Unión Soviética en su momento. En esta Unión Soviética podemos encontrar a Rusia, Ucrania, Letonia, Estonia, entre otros países, en donde estaba como en esta guerra y en este enfrentamiento entre estos dos sistemas.
Estados Unidos se prepara para que no llegue el comunismo a América y está el dominio absoluto de Estados Unidos en este momento. Aquí es importante aclarar que capitalismo hace alusión a ese sistema económico donde existe una propiedad privada, y comunismo es todo lo contrario, no existe una propiedad privada y el Estado es el que está a cargo de ello. En un segundo antecedente tenemos la revolución de los barbudos y la revolución cubana. Aquí muestra la oposición que está dirigida por Fidel Castro y él es el que queda a mando del país. Aparecen figuras como la de el Che Guevara, importante destacar aquí, y el nacimiento de otra dictadura. En cuanto al golpe de Estado de Guatemala, es importante aquí 1954, estamos hablando de la invasión de Honduras al mando de Carlos Castillo y el neocolonialismo que se hace referencia a mantener las antiguas estructuras económicas. Por último, el Plan Lazo se da en los años 60 en nuestro país, en Colombia. Es un periodo en donde se evidencia violencia, se realiza un gran esfuerzo por ganar la confianza tanto del campesino, por tanto se hace una acción cívico-militar como un plan estratégico nacional para restablecer precisamente el orden público en Colombia. Obviamente aquí los temas que podremos ver en cuanto al boom latinoamericano será esa preocupación por la sociedad, hacer también una crítica social a ese contexto político que están viviendo, hacen reflexiones acerca de la vida de su país, hay una gran importancia por la novela hispanoamericana y una mirada retrospectiva. ¿Qué quiere decir? Mirar hacia el pasado, pero teniendo muy en cuenta y sin dejar mirar el presente y dejar de ser realista. Aquí entonces empezamos a explicar el taller. Tenemos la línea del tiempo. En cuanto a la línea del tiempo, tanto en el taller como acá en el video vamos a mostrar unos tipsitos que son bien importantes tener en cuenta. Primero nos dice investigar acontecimientos históricos, los más importantes durante el periodo que se desea presentar. Aquí el periodo que deseamos representar es el boom latinoamericano y su contexto histórico. Es importante que nosotros hagamos una revisión de toda la lectura, que miremos también los videos que están. No todos vamos a tener como esa accesibilidad a los videos, pero sí los que tengamos la oportunidad, por favor, mirarlos, porque nos van a contextualizar de todo lo que hubo en el boom latinoamericano. Lamentablemente en 15 minutos no podemos nosotros hacer como todo ese contexto histórico que quisiéramos, pero sí es una mirada general de todo lo que aconteció. Entonces es importante que también organicemos esta información. Es mucha información, entonces, pero acá lo importante es que tengamos muy en cuenta las fechas y el acontecimiento importante. También organizarlos de manera cronológica. De eso se trata una línea del tiempo, que es una manera cronológica desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Lo más reciente, por ejemplo, podría ser el Plan Lazo, que se llevó a cabo en Colombia, desde lo más antiguo, y hacer esta sucesión. Algunos estudiantes me preguntaban, profe, ¿desde qué programa puede hacer la línea del tiempo? La pueden hacer desde Word, PowerPoint, Prezi. O sea, aquí lo que más relevante no es desde qué programa lo vas a trabajar o si lo vas a hacer a mano, sino que realmente se evidencien todos esos acontecimientos importantes que hubo en el contexto histórico del boom latinoamericano y a mediados del siglo XX. Siguiente. En el siguiente punto se pone un fragmento de 100 años de soledad. Importante, se hacen unas preguntas donde hay respuesta de selección múltiple. Aquí pues nuevamente reitero la importancia de hacer una buena comprensión de lectura, de hacer una muy buena revisión, identificación e intertextualidad de qué es lo que nos quieren hablar en 100 años de soledad. Posteriormente habla de completar una información acerca de Gabriel García Márquez. No es difícil, esta información requiere simplemente de que nosotros hagamos la consulta de la biografía de Gabriel García Márquez. Al hacer la consulta vamos a estar un poco más contextualizados y podemos
organizar esta información y completarla de manera adecuada. Lo siguiente es leer el siguiente fragmento del libro de Emmanuel. Nos ponen un fragmento del libro de Emmanuel en el cual nosotros tenemos que explicar el porqué de la decisión que tomó Jean-Pierre de quemarse. Entonces tenemos que también hacer una buena comprensión de lectura de este fragmento para posteriormente convertirlo en cuento. Recordemos que el cuento hace parte del género narrativo, por tanto debe tener ciertas directrices para realizarse. ¿Qué son esas directrices? Tener un inicio, tener un nudo, tener un desenlace y poderlo concluir, ¿cierto? Para ello se hace necesario, muy importante, que busquemos los términos o las palabras que desconozcamos dentro del fragmento. Yo les ponía un ejemplo, por ejemplo, filosofía hippie y buscar su significado. Aquí también doy otras palabras importantes y claves para que nosotros podamos contextualizarnos en el fragmento. Está la calle Maurice, está la sociedad Mingori y están los bonzos. Entonces, si nosotros hacemos la búsqueda de estos términos y de estas palabras, podemos contextualizarnos más en el fragmento y hacer entendimiento de qué nos quieren decir. Recordemos que ahí habla de un joven de 19 años que ha cambiado su peinado y que decide terminar finalmente con su vida y que deja una carta por qué terminó con su vida. Entonces ahí es explicar el por qué en ese cuento a través de lo que ya he consultado. El siguiente son como las recomendaciones que vamos a tener en cuenta para la presentación de los talleres. Aquí es bien importante, se reitera nuevamente la organización de la información. Sé que son en varias lecturas, que son varios videos en los que debemos entrar a revisar, pero precisamente es que nosotros empecemos a mirar qué acontecimientos nos sirve, qué fechas son relevantes, qué históricamente es bien importante en el boom latinoamericano, y los vamos haciendo la acotación. Reitero nuevamente en la ortografía. La ortografía es bien importante porque nos puede transformar la palabra. Antes de enviar los documentos, sí es interesante que hagamos la revisión de ellos, a ver en qué estamos fallando y que no nos modifique como el sentido de lo que nosotros queremos dar a conocer. Plagio y consecuencias. Felicitar a la gran mayoría de ustedes porque en cuanto al plagio no hemos tenido mayor inconvenientes, pero sí se evidenciaron varios casos en los cuales los estudiantes compartieron su taller y otros estudiantes lo tomaron como suyo. Recordemos que pues esto tiene consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que no se va a hacer, en el taller está muy bien estipulado, no se hace revisión como tal del taller y pues automáticamente pues se gana el 1, ¿cierto? Entonces bien importante porque pues recordemos que esto es un esfuerzo de todos, tanto de la persona que hace el taller. Si nosotros hemos terminado el taller antes que los otros compañeros, por favor no lo compartamos. Dejemos que las otras personas también dediquen su tiempo. Hay personas que han sido muy dedicadas y los quiero felicitar. Dentro de los correos ustedes han visto, yo les pongo felicitaciones, se evidencia tu dedicación, se evidencia el esfuerzo que tienes en la materia. Entonces es importante que no hagamos y ni compartamos los talleres para los demás. Enviar como asunto nombre, apellido y curso del estudiante dentro de las directrices que se enviaron para que ustedes hagan la recepción de la documentación y posteriormente el envío, pues sí se pedía que ustedes tuvieran como tal eso del nombre, apellido y curso. Quiero felicitarlos porque la gran mayoría también lo ha hecho, pero hay estudiantes que pues todavía envían desde otros correos y pues se hace imposible conocer qué persona lo está enviando. Entonces sí tener en cuenta que en el asunto de los correos tengamos nuestro nombre, el primer apellido y el curso para poder hacer eso. Cualquier duda e inquietud que ustedes necesiten, no duden en comunicarse conmigo. Ya varios estudiantes se han comunicado que no entienden algo de la línea del tiempo y con mucho gusto se le han resuelto las dudas. Entonces la idea es que ustedes me puedan escribir al correo electrónico institucional y que nosotros podamos resolver de esas dudas. Hacer una buena lectura de todo y tener muy presente que de esa organización depende pues la calidad y garantiza nuestro buen trabajo en los talleres.
Muchas gracias, chicos.